la gloria de Dios que se manifestó aquí, la presencia de Dios, la misericordia de Dios en general, porque como Pastor Michael Maya habló, no está en el hombre, somos simplemente una fuente, somos simplemente los secretarios, amén. Solo los secretarios, porque quien hace es Dios. No sé si tú has tenido la oportunidad de decir para la persona cerca de ti, quizás él pasó un día lleno de luchas, de trabajo, o sea, de peleas, de ataques del enemigo sobre la vida de él, y venimos a la casa del Señor para un renuevo. Yo ya fui renovado aquí esta noche. Amén. ¿Cuántos ya fueron renovados? Ya lloré en la presencia de Dios, ya me derramé aquí, ya fui tocado por Dios, ya toqué las vestes del Señor Jesús. Amén. Entonces mira para la persona cerca de ti y diga, tú eres bienvenido en la casa del Señor. Pastor Michael Maya está con nosotros. Él está con nosotros. En la realidad ya hace un mes, pastor. Un mesito ya que está aquí 27 días, 37 días. Ele vai retornar martes, retorna a Brasil, vai passar por França primeiro, e lunes, e vai estar com nós outros aqui sábado. Vai valer a pena ou não vai valer a pena? Amém. Vai estar aqui ministrando. Eu falei aqui, pastor Michael Maia, que você é um desses homens de Deus que até ventilador canta com você, né? Então, hermano, se você tem esse sonho de alabar a Deus, de servir a Deus através de la alabanza, adorando a Deus, compreendendo o princípio de como servir a Deus, sábado aqui, a partir das 6 da tarde, o grupo de alabanza de la igreja, o Ministério de Alabanza estão organizando aí, vai ter aqui um café maravilhoso, depois quando terminar, ou seja, será um regalo de Deus para a tua vida. E ele está aqui com sua esposa, sua pequena hija, linda, maravilhosa, e Pastor Michael Maya, ele tem 2 CDs. 2 CDs, Beleza Celestiais, Belezas Celestiales e Vou Me Entregar. São 2 CDs, cada um é 10 euros, 2 são 15 euros, amém? Então se leva os 2, são 15 euros, e leve para casa, porque está melhor em direto do que em los vídeos, amém? Que unção maravilhosa, até me sinto até com ganas de cantar, né? Aleluia, aleluia. Faz um dó aqui, irmão. Não faz não, deixa sair. Aleluia. Passou à vontade, amém? Amém, igreja? E Pastor Michael Maia, uma alegria muito grande. É o nome de Deus, é o nome de Deus. Ayer já estivemos juntos, tive o privilégio de buscar no aeroporto e é o nome de Deus. E a igreja está feliz de ter a vosotros aqui com nós, em nome do Senhor Jesus. Muy bien, ¿cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Hoy vosotros me llamen porque yo quiero terminar, entregar el mensaje faltando 15 para las 10 de la noche. ¿Quién va a hacer el mensaje de la ofrenda? ¿Usted? Diaconisa María. Entonces usted me llama, 15 para las 10 usted me llama. Porque miércoles pasado yo me perdí en la hora y Dios me ha dado una palabra. La realidad, yo me quedaba aquí alabando toda la noche. Hubo um dia, no princípio, pastor, quando estávamos aqui, éramos... Pode pôr a placa italiana, tranquilo, amém, tranquilo, aleluia. E eu me acuerdo que no princípio, quando chegamos aqui, éramos um grupo, não sei se umas 15 pessoas solo, não sei se Karen estava aqui, a Adélia estava aqui neste dia, era um miércoles, e não tínhamos instrumentos, tínhamos uma bateria, pero que nadie tocava, não tínhamos, né? Roma Sonin, a igreja estava visitando a igreja aún para tocar o piano, era um playback arranhado, né? Eu cantava aqui com playback e eu pensava que a gente estava chorando tocado por o Espírito Santo, porque era com pena de mim. Pero Deus sentiu misericórdia, né? Deus teve misericórdia e era um miércoles como esse e a alabança não acabou, porque a alabança tomou todo o culto, porque a gente sem invitar levantou de suas silhas e vieram chorar aqui no altar. Assim quedamos aqui 2 horas chorando no altar. 2 horas chorando, adorando, e esta unção permanece hasta hoje. A visitação de Deus, Deus não visita e marcha, não. Deus visita e se queda. Por isso que Ele está aqui. Amém? Então eu quero compartilhar uma palavra com você no livro de Hechos, capítulo 4.
Estaba hoy por la mañana en un momento de devocional hablando con Dios y el Espíritu Santo ministró una palabra en mi corazón. Yo quiero leer solo apenas 4 versículos, del versículo 32 hasta el versículo 35. Me voy a esforzar y estoy hablando serio. Yo quiero terminar en 45 minutos, quiero terminar este mensaje y pasar faltando 15 minutos para María, después ella se vira para hacer el restante con los hermanos. Hechos capítulo 4, versículo 32 hasta el versículo 35. Si yo no terminar los últimos 2 versículos, hasta el versículo 33 será de grande edificación para nuestras vidas. ¿Puede escuchar un amén? Amén. Capítulo 4 de Hechos, versículo 32 hasta versículo 35. Ahí está. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ningún decía ser suyo propio a nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, del Señor Jesucristo. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredad o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Amén. Yo creo que la palabra es viva. Yo creo que la palabra tiene poder. Yo creo que la palabra es sana, pura. Yo creo que la palabra libera. Y una de las cosas que vivimos en los días de hoy es que muchas veces un grupo de personas se reúnen con un símbolo llamado de cruz, pero que están muy lejos del dueño de la cruz. Están muy lejos de la iglesia, del dueño de la iglesia. Y Dios puso una palabra en mi corazón, el rayo X. ¿Así que habla en castellano? El rayo X. X. Pues estoy hablando X. El rayo X de la iglesia. Amén. El rayo X. Amén. El rayo X de la iglesia. Nosotros vamos a escuchar aquí 45 minutos yo hablando X de la iglesia. Amén. Y para esto yo quiero orar, pero que antes vamos a declarar que hay palabra profética sobre tu vida. Amén. Que hay una palabra de vida sobre tu vida y tu corazón. Entonces, levanta tu mano conmigo y repita: yo activaré mi futuro. Hablaré palabras de vida y no de muerte. De sanidad y no de enfermedad. De riqueza y no de pobreza. De bendición y no de maldición. Porque en mi boca hay un milagro. Si usted cree eso, haga ruido santo en la casa del Señor. En nombre santo del Señor Jesús. Hay poder en la palabra profética. Libere en tu casa, libere. Vamos a escuchar muchos testimonios aquí de personas entrando en sus trabajos, decir: pastor, después que yo empecé a declarar, a profetizar en mi casa, en mi trabajo, empecé a bendecir mi jefe. Antes yo llamaba él de demonio, ahora estoy llamando él de un ángel. Corté los cuernos en la cabeza de él y él está ahora con la ropita blanca y estoy orando por él y Dios está cambiando la vida de él. Vosotros no tenéis muchos testimonios porque usted es llamado para cambiar la atmósfera a donde usted está. Amén. Usted es llamado para cambiar el ambiente a donde usted está. Usted está en una posición de autoridad, una posición de gracia. Y la palabra de Dios habla, clamar. Jesús habló mismo diciendo: pida para venir el reino. Porque cuando el reino viene, es un reino mayor, más grande, que toma lugar de otro más pequeño y menor, que está en caos. El mundo está en caos. El mundo está en problema. Pero que la iglesia tiene que ser luz en esta última hora.
Y muchas veces nosotros, yo quiero hablar acerca de el rayo X de la iglesia, pero que me refiriendo a la iglesia que yo hago parte, a la iglesia que usted hace parte. No vamos a nombrar aquí la catedral, pero que la iglesia que nosotros fuimos insertados en el día que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Usted no es miembro de una institución social, usted es miembro de una iglesia, de un reino que no puede ser vencido. Esta iglesia es viva, esta iglesia es poderosa. Esta iglesia está a 2000 años rompiendo cada día más. Esta iglesia enfrentó naciones, ciudades, reinos desaparecieron. Y muchos reinos, por qué no decir todos los reinos de la tierra, ya se levantaron en algún punto contra la iglesia. Pero que ella es tan poderosa que no puede ser vencida. Porque nuestras raíces no están en esta tierra. Nuestras raíces están en un lugar que el hombre no puede tocar. Puede quitar la vida de un cristiano, puede expulsarlo de un trabajo, pueden quitar la familia de él, pueden robar los bienes de un cristiano, como está aconteciendo en muchos cristianos del Medio Oriente, en Siria, Irak, Irán, pero no pueden tocar en la fe. Hicieron con Job, quitaron todo de él, mataron sus hijos, su familia, perdió todo, la salud, pero que no tocaron en la fe de él. Porque por eso que no hay posibilidad en tu historia de usted ser derrotado. Amén. No existe espacio para derrota en tu vida. No existe espacio para destrucción en tu vida. No existe. El diablo es mentiroso. Él intenta convencer a personas diciendo que usted no va a vencer, usted no va a tocar adelante, usted no va a salir adelante, usted no va a romper adelante. Pero que el diablo es mentiroso. En tu vida no existe espacio para derrota. Y si hay algún momento que de una aparente derrota, puedes saber, es porque Dios está cambiando las circunstancias. Va a usar las cosas malas para ser transformada en cosas buenas sobre tu vida. ¿Y qué iglesia es esta? Nosotros, para comprendermos o que es la iglesia no es un sitio de una pared bonita, de mármol en el suelo, de ropas bonitas, de una institución que es influente en todas las clases sociales. No, la iglesia, si nosotros queremos saber lo que es verdaderamente iglesia, o sea, mirar el rayo X de la iglesia, miremos en la palabra de Dios. Y este texto que nosotros leemos aquí es literalmente la primera congregación de creyentes en la historia. Me refiero a la primera congregación. ¿Por qué? Porque antes los discípulos se reunían, una multitud se reunía, los 70 se reunían para evangelizar, pero que todavía no habían sido llamados de iglesia. Jesús estaba aún haciendo el sacrificio del Cordero. Jesús aún estaba haciendo la expiación por el pecado. Y Jesús, cuando muere, Él mismo declara en Juan capítulo 14 que yo subiré al Padre y no voy a dejar a vosotros huérfanos. Enviaré un otro consolador. Enviaré a alguien que va a enseñar a vosotros. Yo voy a venir a través de Él y voy a hacer morada en vuestros corazones. Está hablando del Espíritu Santo. Y cuando Jesús, en el capítulo 2 de Hechos, Él promete a los discípulos diciendo: quédense en Jerusalén hasta que del alto seáis revestidos de poder. Los discípulos se quedan, de la palabra que 120 estaban reunidos en el cenáculo, y de repente escucharon un ruido como de un viento muy fuerte. Entraron y este ruido entró en la casa y todos fueron llenos del Espíritu y miraron como lenguas de fuego en la vida de cada uno de los hermanos, y a partir de ahí empezaron a hablar en lenguas. La historia de la iglesia habla acerca de este momento, de este fenómeno, de este impacto, de este punto ímpar, este punto especial en la historia, llama de la inauguración de la iglesia en el mundo espiritual. Es como que el Espíritu Santo diciendo: Padre, ya estoy en la posición de edificar la iglesia. Y dice la palabra de Dios que Jesús sube al cielo después de 40 días con la iglesia, y empieza entonces el tiempo de la gracia, que es el tiempo que nosotros estamos. La iglesia empieza a partir de ahí. Pedro empieza a predicar, un grupo de 5,000 personas se convierte en una prédica. 5,000 personas aceptan a Cristo. Pedro y Juan van a parar en la cárcel. Cuando ellos van a parar en la cárcel, dice la palabra de Dios que empieza un conflicto.
se reúnen los políticos, el Sinedrín, representado por la autoridad de los judíos, algunos romanos, empiezan a confrontar este grupo de hombres locos que predica acerca de un tal Jesucristo que resucitó. Prohíben ellos de predicar en la palabra, azotan a ellos diciendo: no hable más de este nombre llamado Jesús. Pero que no se puede, Jesús mismo habló diciendo: no se puede construir una ciudad y esconderla. Pone ella sobre un monte para ser vista por todos. Una vez que Jesús entra en tu vida, es imposible guardar Él solo para usted. Una vez que Jesús manifiesta la gloria de Él en tu corazón, en tu interior, es imposible se quedar solo para usted. La manera que usted habla va a reflejar a Jesús. La manera que usted camina va a denunciar que Jesús está con usted. La manera que usted lidia con la gente, con los problemas, con las circunstancias, la gente va a decir: hay algo diferente en tu vida. Y dice la palabra de Dios que empezaron entonces a se reunir de manera regular a los discípulos, empezando con pequeños grupos diciendo la palabra de Dios. Con pequeños grupos, y se reunían para las fiestas del judaísmo en el templo de Salomón. Y dice la palabra de Dios acerca de algunas pequeñas características a partir del versículo 32. Yo ya he leído este texto, es uno de mis textos favoritos. Es un texto que yo como pastor oro constantemente diciendo: yo quiero ser parte de esta iglesia. Yo quiero ver la catedral viviendo esta realidad. Yo quiero ver los miembros de la catedral viviendo esta realidad. Yo quiero ver las familias viviendo esta realidad. Entonces está en la palabra y es un rayo X de la iglesia. Es mirar verdaderamente, no la parte exterior, no la parte superficial, no la parte, porque es muy fácil alguien entrar aquí y un miércoles decir: wow, qué iglesia linda, quiero ser parte de esta iglesia. Pero que es una iglesia que tiene defectos, porque es formada de gente defectuosa. Pero existe un espíritu, existe un sentimiento, una alma, un corazón en la iglesia que mueve la iglesia en la dirección del Espíritu Santo. Existe una estructura. No estoy hablando de la estructura eclesiástica de pastor, de obreros. Estoy hablando de una estructura espiritual que hace a esta iglesia respirar de manera bíblica, hace a esta iglesia pensar de manera bíblica, hace a la iglesia caminar de manera bíblica. ¿Cuántos aquí son iglesia? Diga amén. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Para comprendernos aquí a qué punto, a partir del versículo 32, este rayo X de la iglesia, nosotros necesitamos comprender que esta iglesia no venía de una fiesta, de una conferencia de adoración. Esta iglesia no venía de un locos por Jesús. Esta iglesia no venía de un momento de congregación, de fiesta, de adoración, de cantantes, de predicadores, de profetas. No, ella venía de un momento de persecución y estaban todos amenazados. Si alguien habla de este Jesús, va a morir. Y yo aprendo aquí, antes de llegar en el versículo 32, un pequeño detalle aquí, que una iglesia verdadera, vamos a hablar de algunas características de la iglesia en este tema, el rayo X de la iglesia. Una iglesia verdadera es una iglesia que usa las luchas y las provaciones para crecer más. Una iglesia verdadera, y cuando hablo iglesia, no confunda que yo estoy hablando metodista, presbiteriana, asamblea de Dios, catedral, cuadrangular. No, estoy hablando de la iglesia de Cristo que cada uno de nosotros somos. Una iglesia de Cristo verdadera, una iglesia fundada por Cristo, una iglesia que no huye de las luchas y de las afrontaciones de la vida. Al revés, es una iglesia que crece con las batallas de cada día. Es una iglesia que se fortalece a cada día más. Si usted un día tener el privilegio, yo aconsejo a usted que estudie un poco la historia de la iglesia. Y usted va a ver que el momento que la iglesia más crece es donde la amenaza también crece. Cuanto es la química de la iglesia. Cuanto más lucha, más crece la iglesia. Cuanto más batalla, más crece de la iglesia. Ninguna batalla es una señal roja en tu vida diciendo hay algo malo en tu vida. Si el diablo no está incomodado con tu oración, probablemente tu oración no está llegando al cielo. Si el diablo no está incomodado con tu ayuno, el diablo él está tranquilo porque usted no está amenazando el mundo espiritual. Si tu conducta de vida
no está afetando al diablo, no está causando envidia para el mundo, no está yendo el contramano del mundo, puede estar seguro. Necesitamos rever los conceptos por los cuales nosotros estamos viviendo. Porque siempre la iglesia ha sido un viento contra a las tempestades del mundo. La iglesia siempre ha sido una fuerza negativa contra la fuerza positiva del mundo. La iglesia siempre ha llegado para impactar o que el hombre está acostumbrado a hacer a través del pecado. Entonces, a partir del momento cuando nosotros vivimos la iglesia, puede estar seguro, el diablo va a se levantar. Pero que cuando el diablo se levanta, sepa que más alto está se levantando Dios sobre tu vida. Cuando el diablo está incomodado, sepa que él está perdiendo terreno, está perdiendo espacio en tu vida y usted está rompiendo más adelante. A partir del momento que leemos este texto, sabemos que la iglesia estaba tomando forma, pero que no era tomando forma en una circunstancia favorable a la iglesia. Era contrario. Y claro, si yo no sé lidiar con las luchas, yo voy a tener un gran problema siguiendo a Cristo. Porque luchas hace parte de nuestra vida. Batallas hace parte de nuestra vida. Confrontaciones hace parte de nuestra vida. ¿Quién de nosotros nunca preguntó en el trabajo, después de aceptar a Jesús, llega en el trabajo y alguien se levanta contra tu vida? Un vecino, alguien de la familia, se levanta nervioso y usted no sabe por qué, porque no está haciendo nada. Yo acepté a Jesús, era un miércoles, era un culto de oración, entregué mi vida al Señor Jesús. El otro día por la mañana yo fui a trabajar. Quem es de Goiânia aquí sabe del Tecidos Borges. Yo trabajaba en el Tecidos Borges. Entonces llegué por la mañana y tenía una creyente que trabajaba ahí. Entonces yo llegué todo feliz, con la vida cambiada, había tirado fuera todas las cosas malas, de los vicios, de las adicciones, y yo me quedé en la fila para marcar la tarjeta de entrada. No sé si alguien aquí de este tiempo cogía la tarjetita de marcar la hora de entrar y un reloj así, hacía este ruido, literalmente. Usted ponía y marcaba la hora y tal. Y yo estoy en la fila, aquí, tranquilo y hablando, tal. Hermano, no voy a decir que fue un miserable que puso el hierro ahí, pero que fue el diablo que, ¿sabe este hierro que es el centro de las puertas de acero de Brasil? Estes grandes que usted, hay la puerta que sube así, y hay este centro del medio que es acero puro, pesado terriblemente. Y pusieron de pie aquí. Estoy hablando en las primeras horas de creyente. Y cuando yo voy a hacer un titish, yo escuché un otro titish más fuerte. Pegó aquí y yo tomé 8 puntos en mi cabeza. 8 puntos. Y yo me quedé, Dios mío, y sangre. Ahí vino una señora que trabajaba y dijo, déjame mirar, parece que llamamos al médico. Cuando ella abre, ela casi desmaya, tiene que sentar. No sé si ha visto mi cerebro o alguna cosa. Ella cambió de color en la misma hora. Y ahí llega la hermanita para mí. Ela llega para mí y habla así. Hermano, ¿tú sabes qué es eso? ¿No sabes? Yo he dicho, no sé. Ela ha dicho, el diablo está furioso. O sea, la iglesia verdadera es una iglesia que no tiene miedo de la batalla. Porque usted sin saber es un guerrero de Dios. Usted sin saber es un valiente de Dios. Usted sin saber, usted es un guardián de Dios. Tu casa es un castillo, el diablo nunca va a entrar. Tu vida financiera nunca será tocada, porque hay un valiente guardado. Y las fuerzas no son tuyas, las fuerzas son de aquel que garantiza la victoria sobre tu vida. Nosotros simplemente nos posicionamos. Y si tú ves que el diablo, el enemigo, la lucha es demasiado grande, tú hablas con aquel que te posicionó. Porque es un Dios que va a te llevar a la victoria en Cristo Jesús. Entonces, una iglesia verdadera es una iglesia que no tiene miedo de la lucha, de la batalla. Ya escuché a algunas personas de manera inocente decir, pastor, cuanto más ayuno, más el diablo aparece. Cuanto yo más oro, más el diablo aparece. Pastor, cuando yo más oro, más el diablo se queda furioso. Mas claro. É claro. Usted pensa que o diabo vai se quedar nervioso com você cantando Chitãozinho Chororó? Não. Usted pensa que o diabo vai se quedar furioso usted com uma copa de tequila na mão? De maneira nenhuma. O diabo vai se quedar furioso quando usted se põe de rodilha. Porque ele pode vencer usted de pie em qualquer lugar do mundo, pero que não pode vencer usted de rodilha. Amém?
Aí versículo 32 diz a palavra: e a multitud de los que haviam creído tenía un solo corazón y una sola alma. Pero que el versículo 32, la primera parte, habla y la multitud de todos que habían creído. Me llamó la atención y el Espíritu Santo habló algo aquí en mi corazón, de que estamos hablando aquí de un grupo de personas que no tiene más do que horas de nuevos convertidos, días de nuevos convertidos. La multitud de que habían creído eran todos recién convertidos. Y aquí habla de una característica de este rayo X de la iglesia, una característica linda de que un verdadero creyente, él nunca juzga al próximo, porque la obra que Dios hizo en mi vida también hizo en tu vida. Y cuando yo comprendo de que yo soy parte del grupo que había creído, usted también hace parte de este grupo. Y eso pone a nosotros en una igualdad espiritual. Amén. Porque en el mundo espiritual no existe jefe. En el mundo espiritual no existe alguien que manda. Claro que existen las posiciones de autoridad espiritual, los líderes que Dios pone sobre nuestra vida. Pero hablando de nivel de espiritualidad, yo no tengo el derecho de juzgar tu vida. Porque de donde yo he vino, tú también he vino. Entonces habla la palabra de Dios que todos que habían creído, o sea, el error que una persona comete, yo nunca puedo me olvidar de donde Cristo sacó mi vida. Usted nunca puede se olvidar. Antes de juzgar a alguien, se acuerde de donde Dios quitó tu vida. Antes de apuntar el dedo para un hermano, se acuerde de la obra que Dios realizó en tu vida. Porque estamos a donde estamos no es por nuestra fuerza, es por la fuerza del sacrificio de Cristo. Llegamos a donde llegamos, no es por el poder de mi oración, no es por el poder, por el impacto de mi ayuno, no es por mi conocimiento bíblico, no. La gracia de Dios sacó mi vida del infierno. Entonces, cuando la Biblia habla que la iglesia se reunía y eran aquellos que todos habían creído, o sea, todos tuvieron un punto, un principio. Muchas personas piensan por tener 85 años de creyente, 200 años de creyente, sentaba tomando té con Pablo, hablaba con Pedro, conoció el asno que habló con Balaán en el Antiguo Testamento, tiene una foto de la ballena que tragó a Jonás. Piensa que, no, yo tengo el tiempo de experiencia y puedo, usted tiene que ser... No, todos nosotros somos iguales. La obra que Dios realizó en mi vida también realizó en tu vida. Esto no me hace mejor do que usted en ningún momento, ni usted mejor do que yo. Es lo que yo siempre hablo aquí. Yo no veo diferencia entre, la única diferencia, mejor diciendo, la única diferencia que yo veo entre un creyente y un traficante de drogas, entre una prostituta, entre un homosexual, entre un asesino, es que la gracia de Dios alcanzó nuestra vida. Porque el infierno que ellos están caminando para llegar, nosotros también estábamos caminando, pero que la gracia rescató a nosotros. Una iglesia que sigue y vive Cristo en su interior, en su esencia, es una iglesia que no mira de alto hacia abajo. Es una iglesia que mira siempre al mismo nivel. Y mejor aún, mirar de abajo hasta arriba. Por eso que la Biblia, las epístolas de Pablo, cuando Pablo termina, Pablo habla así: saludai uno a los otros con ósculo santo, con un beso santo, saludando con un beso de lado al otro. ¿Por qué? Porque no hay como yo besar a alguien a no ser que yo me ponga en el mismo tamaño de él. O sea, yo puedo venir aquí, predicar y ser profeta y bendecir tu vida, pero que yo no puedo me olvidar de que nosotros somos el mismo tamaño del mundo espiritual. Aleluya, estoy sintiendo la presencia de Dios aquí. Y la multitud de los que habían creído, todos estaban caminando en la misma dirección. O sea, nadie fue tocado dos veces por Cristo, todos habían sido tocados una vez. Nadie hablaba más lengua do que el otro, todos hablaban una lengua extraña. Nadie conocía la Biblia, no, todos estaban viviendo la misma experiencia. ¿Están conmigo? Díganme. Amén. Una iglesia que sigue a Cristo es una iglesia que comprende la igualdad espiritual. La palabra, Jesús habló acerca de esto en Mateo capítulo 7, versículo 4 y 5. ¿Cómo puedes tú decir a tu hermano: déjame sacar la mota, el cisco, la mota del ojo,
cuando la viga está en tu ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Antes, diga fuerte conmigo, diga antes de juzgar el prójimo, nunca se olvide de donde Dios te sacó tu vida. Se acuerde de eso. Antes de usted tirar una piedra, o que Jesús hizo lá en Juan capítulo 8, cuando estaban a punto de tirar piedras sobre aquella mujer que había sido tomada en el hecho de adulterio, fue Jesús simplemente recordó la obra, la posición que ella estaba, en la misma posición de los fariseos que querían crucificarla. Él le ha dicho, aquel que no tiene pecado, que tire la primera piedra. O sea, yo nunca puedo me olvidar que Jesús murió en la cruz, no fue por Pastor Alisson. Jesús murió en la cruz, no fue por el obrero, por la obrera, por el cantante, por el predicador. No, Jesús murió en la cruz de acabar por el mundo. Amén. Eso pone a todos nosotros en la misma posición. Sí. Jesús no murió una vez y ha dicho, bueno, para este aquí, como él es guapo, como él es especial más do que los otros, voy a morir 2 veces por él. No funciona así. Jesús murió por todos nosotros. Amén. El precio que fue pago por mí fue el precio que fue pago para usted. Entonces toda la vez que el enemigo venir tentando hablar, no, usted merece más do que los otros, no, usted es más do que los otros, se acuerde que el precio que Jesús pagó por Fabricio fue el precio que Jesús pagó por Romerson. El precio que Jesús pagó por Iván fue el precio que Jesús pagó por Oscar. Todos nosotros tenemos un precio, y este precio no es establecido por el hombre, es establecido por Dios, y fue la cruz de Cristo, el sacrificio de su propio Hijo. ¿Puedo escuchar un amén? Amén. Versículo 32 aún. Dice la palabra de Dios que todos eran de un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Es interesante que hay pelo menos aquí unos puntos, 4 puntos que yo veo aquí dentro de esta expresión. Diga conmigo, un corazón y un alma. Primero, que una iglesia verdadera es una iglesia que Jesús toca las partes más profundas del interior de ella. Jesús no toca la parte exterior, corazón y el alma. Como declara la palabra de Dios en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es más afilada do que cualquier espada de 2 hilos, que penetra la división del alma y del espíritu, de la medula y de los huesos, y toca hasta la profundidad, al punto de discernir el pensamiento del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Dios no quiere tener una relación con usted superficial. Dios quiere tocar las partes más profundas de tu interior. Dios toca las partes más oscuras, aquellas que nosotros muchas veces guardamos desde la infancia, que nos causan un dolor, que nos causan una herida, que nos hace sentir asco, que nos hace recordar de personas que te causaron daño, que la rabia empieza a nacer en tu interior y usted se acuerda de las heridas que marcaron grande parte de tu vida. Pero que una iglesia verdadera no es una iglesia que esconde heridas. La iglesia verdadera es una iglesia al donde conoce al médico de los médicos, llamado Jesucristo de Nazaret. Y este Jesús no es un Jesús que cura de manera superficial. Puede poner maquillaje, puede hacer plásticas, puede hacer de todo, pero que el corazón continúa malo, enfermo. Dios es un Dios que tiene el poder de tocar, y es un interés de Dios, porque ninguna adoración es perfecta a no ser que tenga tocado las partes más íntimas del interior de aquel adorador. Ninguna obra que podemos hacer en la casa del Señor es perfecta, a no ser cuando Dios ya tiene tratado en nuestro carácter, en nuestro interior. Cuando Dios busca tratar nuestro carácter en nuestro interior, Dios no está tentando avergonzar a nosotros, no, Dios está curando nuestra vida. Por eso que usted va a mirar a Jesús hablando con las personas de manera profunda. Capítulo 4 de Juan es un texto que yo uso constante porque habla de la obra de Cristo en nuestra vida. La mujer de Samaria, que Jesús se acerca del pozo ahí con ella, y él va a tocar en un asunto que no tiene nada a ver. Señor, yo veo que tú eres profeta, yo quiero beber de esta agua. Muy bien, entonces busca a tu marido. Ela estaba acostumbrada a hacer de todo y esconder su herida. Pero Jesús es un revelador de heridas. Jesús es un revelador de heridas. Y él le habla, busca a tu marido. Yo no tengo marido. Y Jesús le ha dicho, hablaste muy bien, porque los 5 que tiene ya pasó, y ahora que tú tienes ahora he cogido prestado. O sea, o que Jesús estaba diciendo, vamos a empezar por las raíces. Vamos a empezar en la parte que más te aparta de la gente. Vamos a empezar con las cosas que roban tu sonrisa.
Vamos a empezar con las cosas que te quita el sueño por la noche. Si usted quiere caminar con Jesús, sepa que Jesús no va a te dar un abrazo y va a decir, vete a tu casa y está todo bien. No. Él va a tocar las partes que te causan más dolor. Porque si Él no empieza por ahí en nuestras vidas, nuestra adoración será una farsa. Nuestra alabanza será una mentira. Nos tornamos maestros de máscaras. Nos tornamos personas que sonreímos por todo y lloramos por dentro. Por eso que si usted quer ter uma relação com Jesus, sepa que Ele vai tocar as partes mais profundas de tu interior. Ele vai mandar chamar o marido. Busca o marido. Ah, eu não tenho. Então, hablaste muito bem. Então, vamos começar por aqui. Vamos começar tocando as partes que te hacen temblar. Aquelas que você não quer falar com nadie. Que já é quitado tu vida de família. Por causa de uma herida, pessoas perdem família, perdem amigos, perdem igreja, perdem ministério. Por causa de uma herida que não foi tratada. Por isso que Jesus, Ele empieza e diz a palavra de Deus que todos temiam um coração e alma. Queria dizer que não era uma igreja superficial, é uma igreja que já havia sido tocada interiormente com Jesus. Já havia sido tratada com Jesus. Segundo, era uma igreja que aceitava as diferenças de los outros. Que sabia conviver em grupo. Porque solamente uma pessoa com o coração sanado, com el alma sanada, habla que tiene emociones y sentimientos sanados. Amén. Puedo me quedar solo aquí en toda la noche. Un corazón y un alma está hablando de sentimientos y de emociones sanadas. Vidas que pelo menos dos cosas básicas nacen psicológicamente hablando. Dos cosas acontecem quando eu sou sanado emocionalmente. Primeiro, eu descubro quem eu sou. Eu não tenho medo de ser quem eu sou. Um dos problemas mais grandes de pessoas é que não assumem quem verdadeiramente são. Quando você descobre tus falhos, tus errores, tus limitações, isso não, Deus não hace como hace a gente. Se aproveita de tus errores para te poner para abaixo. Não. Jesus te levanta aún mais. Ele podia ter chamado um montão de gente, pero que ele chamou a Moisés. E Moisés lhe disse: Senhor, eu sou mudo. Eu não sei predicar. Chama a minha irmã Arão, chama outro profeta, e Deus lhe disse: tu não sabes que eu te criei com estas limitações? Tus limitaciones no es señal de que el diablo venció. Tus limitaciones es señal de que la gracia de Dios es poderosa sobre tu vida y te puede llevar a donde el hombre no puede llevar. Tus limitaciones no es para el diablo celebrar, es para la gente mirar a usted y decir: wow, ¿cómo que usted llegó a donde usted llegó? Fue la mano de Dios, porque yo no sabía llegar y Dios condució mi vida. Yo no sé para qué le estoy predicando en esta noche, pero que sepa, todo que el diablo usó para atacar tu vida hasta hoy, Dios está diciendo: yo permití tus limitaciones, tus errores, para te llevar a donde yo quiero llevar tu vida. Aleluya. Yo sufrí con trauma. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Yo crecí con un trauma, y sé que hay personas aquí que tuvieron o quizás tienen este trauma. Yo crecí con un trauma porque soy hijo de padres separados, divorciados. Y el día de la reunión de los padres, o el día de la escuela, o el día de alguna reunión de barbacoa, o un grupo que vamos a jugar el fútbol, o cualquier deporte, y venían los padres, tal, yo sufría porque yo no tenía padre. Yo intenté llamar a un tío mío de padre. Yo pregunté, tenía cerca de 6 años, y pregunté: ¿yo puedo llamar a usted de padre? Porque yo tenía 2 primos y vivía con él, y decía: ¿yo puedo llamar a usted de padre? Era un trauma que yo tenía. Entonces yo crecí rebelde en la vida. Y yo pensé: yo nunca podré ser una persona normal porque yo no tengo padre, falta algo en mí. Y yo descubrí que Dios es padre hasta cuando nuestros padres se tornan ausentes. Y Dios rellenó mi vida. Y hoy yo puedo comprender que aún que parecía que yo no conseguía, Dios estaba en cuidado de mi vida. Hay una razón porque muchas veces Dios permite las tempestades en nuestra vida.
Porque Dios tiene una manera de comunicar con nosotros. Y muchas veces la única manera que nosotros para... Yo me acuerdo, yo pasé mi infancia cristiana, ¿no? Cuando acepté a Cristo, yo empecé a predicar como nuevo convertido en las cárceles. Y en las cárceles yo descubrí una realidad. Y yo hablé para una hermana aquí, yo no me acuerdo quién, que muchas veces yo iba a predicar en la cárcel y yo esperaba ahí gente tal. No, la mayoría eran hijos de creyentes, desviados de la iglesia. Y como Dios no tenía como hablar con ellos en la discoteca, en la casa de prostitución, ¿qué Dios hacía? Voy a coger un tiempo aquí de 1 añito, 2 añitos con él, voy a poner en la cárcel. Y así funcionaba. Y la mayoría de la gente que aceptaba a Jesús a través del evangelismo eran hermanos de la iglesia que volvían a la casa del Señor. Porque Dios creó un momento para hablar con él. Tus traumas hoy pueden doler. Tus heridas del pasado hoy pueden doler. Quizás usted toca, pero que va a llegar un día que va a se tornar motivo de arma en favor de Dios. Va a llegar un día que Dios va a usar tus heridas para curar heridas de gente. Yo estaba leyendo un artículo esta semana y me gusta de pesquisar más. Como estaba leyendo de manera muy rápida, cuando un hueso quebra en nosotros, cuando él es curado, el lugar que fue quebrado se torna más fuerte do que los otros lugares. Porque el cálcio que vai juntar outra vez os huesos tem que aplicar de maneira mais intensiva naquele local e ele se torna mais forte. E isso habla muito acerca de Deus, porque Deus não põe anestesia. Aleluia. Há muita gente pedindo paracetamol, sendo que Deus está querendo fazer uma cirurgia com ele. Ah, Jeová, dá-me paracetamol para dormir esta noite. Sendo que Deus é um cirurgião, um médico que faz operação, cirurgias. O sea, as áreas que quizás o diabo mais ha intentado avergonzar tu vida, serão as áreas que Deus mais vai usar para avergonzar o diabo. Se tu em la vida é sofrido com problemas, com família, será na área da família que Deus vai usar a você. Se você é sofrido na vida com a área da saúde, será na área da saúde que Deus vai usar a você. Em qualquer área que o diabo cantou, Deus vai fazer uma sinfonia oficial. Aleluia. Em las áreas que o diabo é cantado não sei como fala, não sei. Não, orquestra não, uma coisa bem pequenininha, bem vagabunda, bem... Qualquer lugar que o diabo é contado uma piada, Deus vai usar para levantar um palco sobre tu vida para o nome de Deus ser glorificado. Amém? Pero que também habla de uma outra coisa, todos em um mesmo coração e mesmo alma. Também habla de propósito e visão. Que todos caminavam na mesma direção. Todos estavam indo para o mesmo objetivo. Eu sempre hablo aqui, e graças ao Senhor somos uma igreja mentoreada. Uma igreja que tratamos, que hacemos questão de passar a visão do ministério da igreja, porque igrejas há muitas. E muitas vezes a pessoa vem, eu não sou de acordo com isso. Estendemos a mão, Padre do Senhor, pode buscar outra igreja para você congregar, não há problema. Esta igreja um dia decolou em um aeroporto, levantou o vuelo no aeroporto e vai e tem um destino para chegar. Pero que há escalas no meio do caminho. Em qualquer escala deste, a pessoa não está de acordo com o vuelo, então baja e coge outra. Não há problema. Porque diz a palavra de Deus que em Amós, capítulo 3:3, não andarão dois juntos se não estão de acordo. Não andarão dois juntos se não estão de acordo. Então, eu estava mirando um reportagem que passou agora em Londres esta semana. Uma niña foi para o cole, pero que foi para o cole decidiu fazer um corte de pelo diferente. Não sei o que ela tomou nas vacações. E quando volviu ao cole esta semana, volviu com um pelo de tigre. Todo. E a madre se enfadou porque o cole falou com ela dizendo: você não pode entrar aqui desta maneira. E puso ela para casa. Aí chamou dos direitos humanos e tal. E me gostou a maneira que as autoridades aceitaram, dizendo: mira, você tem todo o direito de você reclamar, pero que foi dado para você um documento, como que funciona a roupa e o pelo da escola, antes de tu hija ser matriculada. Sim, foi dado. Então você não tem direito de reclamar.
Porque usted no puede cambiar una institución por causa de gustos particulares. Ah, no me gusta hombre besando mujer, entonces vamos a poner hombre besando mujer. Usted no puede cambiar algo que ya existe solo por una voluntad personal que la persona tiene. Ah, no estoy de acuerdo que se predique, que cante, porque a mí me gusta eso, aquello otro. No, usted no puede cambiar algo que ya está funcionando. ¿Están conmigo? Digan amén. Amén. Caminarmos en el mismo objetivo. La catedral existe para el nombre de Dios ser glorificado, ser exaltado. O yo me pongo de acuerdo ahora. Tenemos el mismo objetivo, pero que tenemos pensamientos diferentes. Y aquí entra la maturidad de tener un corazón y una alma. ¿Por qué? Propósito y visión. Yo soy llamado para cantar, yo soy llamado para predicar. Tenemos visiones diferentes, temporarias, pero que tenemos una visión permanente juntos. Y aquí entra el propósito de Dios. Ninguna persona está aquí para hacer la propia voluntad, pero que para hacer la voluntad de Dios. Ah, no, pero que yo no veo la Biblia de esta manera, pastor. Entonces, o tira la Biblia fuera, o compra un libro de los mormones, o hace cualquier cosa. Ah, porque yo no veo de esta manera. Problema mío que yo estoy leyendo. Amén. Amén. Tener un propósito, tener una visión es el segredo para llegarmos a un lugar de victoria. Infelizmente, yo he visto muchas denominaciones, iglesias cerradas. ¿Por qué? Dos personas, la palabra división quiere decir que dos, visión. Dos visiones distintas. Ah, no. Entonces, yo ya hablé para mucha gente aquí. Mucha gente. Ah, no, tal eso, aquel otro. Pastor, estoy pensando en salir de la iglesia. Padre, Señor, Dios le bendiga. Busco otra iglesia. Dios le bendiga. Hay un montón de iglesias por ahí. Yo no estoy aquí para disputar, hacer competición. Estamos aquí para glorificar a Dios. Amén. Si tu propósito es glorificar a Dios, hay lugar para usted. Amén. 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 Mira para tu hermano y diga así: el rayo X de la iglesia. Aleluya. Hoy nosotros estamos haciendo una cirugía. Amén. Amén. Porque cuando el médico quer saber a dónde está causando dolor, ele hace un rayo X. Amén. Le hace un rayo X y habla aquí, no hay problema. Entonces vamos a mirar cómo es la iglesia a los ojos de la palabra de Dios. Versículo 32 aún de la palabra de Dios, que ninguno decía ser suyo algo que lo poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Amén. Y aquí habla de un principio de la iglesia. Estamos hablando aquí pocos versículos que hablan de una característica de una iglesia viva, que una prédica, 5,000 personas se acercaron, se convirtieron. Cuando habla que todos o que tenían, si yo tenía algo era en común para todos, es porque la iglesia comprendía el propósito y las bendiciones de Dios. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no recibe bendición? Es porque no reconoce la motivación que está pidiendo la bendición. Ay, mi vida entera encallada. Mis vecinos en Brasil disseram que yo nunca iba a casar. Entonces yo voy a casar só para esfregar en la nariz de ellos. No es propósito de Dios. Ah, no. Yo voy a comprar una ropa nueva porque me dijeron que solo compro chino. Entonces a partir de hoy voy a hacer visita en la roca. Poner ropas nuevas y voy a pasear y voy a sentar delante de aquella hermana miserable y voy a hacer así con mis zapatos nuevos. Ay, qué culto demorado. Olha. Vou passar cerca dela e vou chutar a canela dela. Só para ela mirar para baixo e dizer: ó, cuida, ó, perdona, carinho. Qual é o motivo que você está pedindo bendições em tu vida? É para glorificar a Deus? As posições que você está pedindo é para quê? Amém? Uma igreja verdadeira é uma igreja que sabe reconocer que o que tiene não é para Deus ser glorificado, é para Deus ser glorificado. Estava lendo um livro esta semana passada acerca de crescimento de igrejas, e eu me acuerdo que era uma conferência muito grande nos Estados Unidos, e um pastor de uma igreja pequena chega para um pastor de uma igreja mega igreja, e Rick Warren. Então ele chega para Rick Warren e habla assim: pastor Rick Warren, você pode orar para mim transferir uma unção de crescimento para minha vida, porque eu quero ter uma igreja grande. Aí o pastor falou assim: antes que eu ore, para que você quer uma igreja grande?
¿para qué usted quiere una iglesia grande? Y él no sabía responder. Ele ha dicho, cuando usted descubrir la respuesta para esta pregunta, usted venga aquí que yo voy a orar por usted. ¿Para qué usted está pedindo um trabalho novo? ¿Para qué usted está pedindo um aumento de sueldo? Senhor, dame mais um salário, porque a peluqueira está mais cara ahora, eu não sei o que hago da minha vida. Senhor, abre outra porta de emprego para mim, para que aí Deus abre a porta de emprego e a pessoa desaparece da igreja. Desaparece. Por isso que há muitas orações que Deus não contesta, porque Deus conhece o motivo antes de conhecer a oração. Essa não estava no bosquejo, irmão, bajou a hora. Deus conhece o motivo antes do que conhecer a oração. Então comigo, diga amém. Amém. Então, por que todos o que tinham era em comum? Porque eu sei que se Deus está me bendecendo com algo, alguém cerca de mim vai necessitar do que eu tenho. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que a igreja tinha era em comum entre todos. Que quer dizer? Se Deus está me dando algo, é para bendecir a vida de alguém. Eu me acuerdo. Isso chama-se mordomia. Diga comigo, mordomia. Mayordomia. Diga mayordomia. É a palavra em castelhano, mayordomia. Você é um mayordomo de Deus. Se você não compreende o que é ser mayordomo de Deus, você